Hoy el alma de esta tierra roja busca una semilla que abrazar, y es que mi padre me ha enseñado. He dicho que mi pueblo es para presumir, mi gente es para respetar, y mi gente es de trabajo, es de fe, es de tenaz carácter. Maestro Flavio, cuando la historia, cuando la cultura, cuando la educación, en cuanto a toda exposición que has dado una cátedra interesante, detalles clave en lo que se refiere a toda esta cuestión de los libros de textos. Tiene el honor, Manantial de Historia y Cultura, tenerte por segunda vez en las cámaras mismas. Ya eres un hijo adoptivo de Atotonilco el Alto, de este municipio, ¿no? Puntos clave que tú acabas de exponer en esta ponencia. Lo principal, hay una polémica o una discusión fuera de la realidad o el contexto en el que debería de estarse profundizando una crítica a los libros de texto. Es decir, sin elementos, hay un debate público, hay una controversia en si los libros de texto deben ser utilizados o no. Y ahí de ninguna manera podemos permitir que no sean utilizados. Que tienen elementos positivos y otros negativos o en contra, sí, puede ser que debería de tener el gobierno la parte de la disposición para que escuchar al magisterio, a padres de familia, a los propios alumnos para mejorarlos, definitivamente. Y sale fuera de la discusión porque responde más a otro tipo de intereses políticos, personales, económicos, que a la propia realidad de lo que ha sido hasta el día de hoy la historia del sistema educativo en nuestro país. Eso es lo que prácticamente venimos aquí a decir a los atotonilquenses, a la región de Atotonilco, y a través de las redes, pues a todo México. Maestro, donde hemos sentido los maestros, padres de familia, me sumo ahí como estoy en las dos partes, los libros de primaria como que han sido a lo mejor un espacio, un tema a tratar más de fondo, porque viene un poco más polémicamente, sobre todo la parte de sexualidad. Sí, principalmente porque es en quinto grado, en donde los temas como tal de sexualidad se abordan con niñas y niños. Pero como venían planteados, y esa es la gran pregunta, ¿es correcto como lo estábamos desarrollando? De entrada, con un modelo educativo 2017 discordante a los libros de texto 2011, en el ciclo pasado, o sea, en julio que cerramos. Entonces la pregunta es, si estos no son correctos, ¿los anteriores sí lo eran? Ahí es donde me refiero que han elevado a esta discusión pública el tema de los libros de texto sacada de contexto. Y entonces regresamos a aterrizar y a decir las polémicas que hoy tienen en los libros de texto, que son principalmente temas de inclusión, de la diversidad sexual o de las orientaciones al respecto de la sexualidad, en la manera en la que plantean, algunos no les gusta y no lo ven bien. Y la otra parte que confronta esta realidad es, mientras tú reclamas que el libro de texto habla de la comunidad LGBT o de la aceptación, no solamente de derechos, sino de la propia aceptación misma o la construcción misma de la identidad de género, a partir hasta de vivencias o principalmente así lo plantea, del conocimiento de lo que es esto, para muchos les saca de onda y no lo aceptan, pero le permiten ver TikTok, le permiten ver YouTube, le permiten ver un mundo en internet en el que con un clic, con una palabra, puedes tener acceso a muchísima información. Es así, información que no tiene probidad científica, información que despierta intereses y estimula deseos que se adelantan a la edad natural y fisiológica de los niños, pero sobre todo sin un acompañamiento y orientación. Y lo decía hace un momento, si el tema de la sexualidad primero se fundamenta en una bibliografía correcta, que tampoco digo, no la trae en este momento tampoco el libro de texto actual, pero si se fundamenta desde la parte magisterial, nos tendría que permitir
permitir abatir temas como enfermedades de transmisión sexual, embarazos adolescentes o no deseados, entre muchos otros temas hasta de maduración de la personalidad del individuo, y hasta tomarle un mayor sentido a una relación, ¿no? Fíjate todo lo que podríamos abarcar con una correcta orientación de un aspecto elemental del ser humano y de la vida en pareja. De acuerdo a la postura del gobierno, a quienes el gran cúmulo de maestros que de una o de otra forma participaron en lo que tú ahí estabas explicando en la ponencia, de acuerdo a la cuestión de las ideologías en México, tanto por región, por municipio, se pensó en que los padres de familia podrían concebir y tener la preparación para abordar en ese nivel las cuestiones de sexualidad, ya que estamos hablando sobre el crecimiento de sus hijos y el tratar de que ellos conciban o entiendan la terminología, pero los padres de familia sintieron ustedes, o sintió quienes elaboraron los libros, que estaban preparados para poder educar en el nivel que se está mostrando la cuestión del tema a los chicos de primaria? Mira, la pregunta la tendría que responder quien los diseñó. A mí me parece que lo que sí consideró la comisión que diseñó estos libros de texto, más allá de pensar en si los papás estaban preparados, y quizás ahí atravesaría por un tema de formación hasta académica, más allá de eso es quienes sí están preparados es el mundo. No nos podemos detener. Información hoy hay de muchísimos lados. Gran parte de otras latitudes en el mundo hoy no priorizan lo que sepas demostrar teóricamente a partir de un instrumento de evaluación, sino en la práctica que eres capaz de hacer. Y este salto que nos dio fue una segunda gran revolución en el desarrollo social. La primera fue la industrial. Para mí esta es una gran segunda revolución, que es la tecnológica, y en esta, con tanto acceso a la información, sí o sí los sistemas deben de estar preparados para ese tipo de información. Más allá de si el padre está o no preparado, el mundo no se va a detener, ni por creencias, ni por dogmas, ni por tradiciones familiares, ni por esquemas de conservación de estatus. Eso no va a pasar. En cuanto a la estructura de los libros de texto, ¿qué es lo que tú en lo particular ves las ventajas, lo que está proporcionando para bien, y qué crees que es lo que les hace falta? Lo primero es regresar, porque tampoco es nuevo, ya lo habíamos trabajado alguna vez, en esta parte de modelo integral, ¿no? De abarcar varias materias en una sola. A veces los maestros de primaria, de secundaria principalmente, una hora era insuficiente para un tema, más cuando el interés del propio niño en la dinámica que estás implementando te motiva a seguir y a resolver sus dudas y cuestionantes del momento, e incluso hasta poner en práctica a partir de una experimentación. Este limitado tiempo en el grupo hoy no lo permite a través de un gran proyecto en el que estás de manera integral sumando en un solo eje articulador, en un solo tema, todos estos elementos de matemáticas, español, temas en específico, geografía, ciencias naturales, historia, formación cívica, educación socioemocional, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es parte de lo que hoy trae como positivo el diseño de estos materiales educativos, de estos libros de texto. Bien, nosotros analizando desde el ciclo pasado incluso, vemos que es un buen elemento y que se puede aplicar a nivel primaria, pero donde vemos la problemática es a nivel secundaria. Sí, en secundaria como que nos ha costado un poco más de cómo llevar a cabo los proyectos integradores. Por el esquema de trabajo de maestro por materia, esa especialización que aquí, insisto, en parte de lo que debería reconocer el gobierno es en la praxis, en la práctica, durante este ciclo escolar, tienen que evaluar el resultado, no se tienen que casar con la idea de sí o sí los van a utilizar y ya. Insisto, al margen de la discusión estéril por política que hay hoy,
El verdadero análisis de fondo es ese, qué tan pertinente es ya aterrizado a grupos de secundarias en una comunidad a lo mejor como San Francisco de Asís, ¿no? O en Madre Luisita, ¿no? Donde puede haber alguna comunidad en condiciones, a lo mejor todavía en Madre Luisita no, pero hay otras zonas, si nos vamos al municipio de la región de La Barca, ¿cómo puedes implementarlo en Portezuelo? ¿Cómo puedes implementarlo en aquellas comunidades en donde pues es una sola escuelita, ¿no? Casi maestro unitario, y qué resultados va a tener? Y en el caso de las metrópolis o de las regiones donde hay poblaciones estudiantiles amplias y una secundaria trabaja por maestros con materia, ¿cómo las academias pudieran planear, pudieran organizar y de todas maneras cada quien en su área abonarle a ese proyecto integral? No es que un solo maestro tenga que desarrollar todo el proyecto, tendría que ser un proyecto desarrollado por varios maestros y no debería de haber problema en eso. Bien, Flavio, de veras, si esta reforma, la que fuera, pero ¿qué tiempo consideras tú que se requiere para lograr los resultados y para de veras aterrizar al final todo un proceso que generalmente se queda en el camino y que no, por los cambios de gobierno, por las ideologías, por de acuerdo a quien esté aquí, qué es lo que debe de hacer? Decías tú, quien en su momento tiene el mando para decir, bueno, hay una nueva reforma, los libros de texto van a ser así, es el presidente de la República. Esa parte es la que nos confunde, la que en cierta forma al final decimos, bueno, empezamos un camino, pero resulta que nos quedamos a medias, y cuando llegamos a medias apenas nos estamos empapando, pero es todo un conjunto de en cierta forma lo mismo, ¿no? No hay mucho. Yo, por ejemplo, analizando los libros de secundaria y analizando los planes, la currícula solamente son términos diferentes, vienen casi exactamente lo mismo. Entonces, aquí ¿qué es lo que de veras el gobierno tendría que hacer para que dé resultados que en México necesitamos que se den? Una política transeccional, una política de Estado, una propuesta de reforma constitucional, llámele de gran calado, llámele profunda, como le quieran poner. Es una política que trastoque y que obligue al siguiente gobierno a que podrá modificar lo que ya en la práctica no dio resultado, pero a continuar con el proyecto si lo que se quiere es apostarle a la educación. Los países más avanzados en educación, Finlandia, Suiza, Canadá en nuestra América, parte de Estados Unidos, Canadá tiene mucho mejor sistema educativo, entre otros países principalmente nórdicos, lo que hacen es retomar el proyecto educativo como un plan de Estado, como un proyecto de Estado. Y si piensas en el Estado, independientemente del color o la ideología del partido o la persona en turno, como primer representante popular, tiene que seguir el modelo educativo de ese sistema. Esto es lo que nos falta aquí, que se entienda que no cambio de gobierno significa cambio de modelo educativo, que están descubriendo el hilo negro, que están transformando o incluso tumbando paradigmas de la educación, porque no hay una continuidad. Lo único que se quiere hacer, aunque como bien mencionas, muchas cosas se retoman o gran parte se retoman, plantean esquemas de trabajo diferentes, con libros de texto diferentes, con similares temas, complementados, adicionados, mejorados, pero el sistema educativo es el mismo, la misma estructura ocupacional. No estás pensando en mejorar salarios, en infraestructura, en equipamiento y tecnología de las escuelas, etcétera, etcétera. No hace falta acompañar esta reforma con un proyecto económico interesante para entonces poder plantear, decías tú, cuál es el tiempo. 2 sexenios para poderlo evaluar es tiempo suficiente. 2 sexenios para poderlo evaluar. De manera que en 2 sexenios, no para desbaratarlo y que el tercer sexenio haga algo nuevo. A partir de lo que se tiene, mejor
mejorar. En aquel foro rumbo a la reforma, antes de tomar posesión, que el gobierno de la República hacía como gobierno electo, el entonces que se perfilaba a ser secretario de Educación, hoy exsecretario de Educación, embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, me tocó participar en un foro. A pesar de que fui quizás el segundo más abucheado, sostení mi postura. No podemos pensar en borrón y cuenta nueva. No podemos decir que vamos a partir de cero como si no importara lo que ya se hizo hacia atrás. Eso no lo podemos hacer. Muy bien, a mí me ha tocado pasar más o menos como por unas 6 reformas, ¿no? En ese sentido, en tu análisis, de acuerdo a la necesidad social, la necesidad mundial, los cambios vertiginosos, en todos los sentidos, porque pues sería difícil señalar cada uno de ellos, ¿qué es lo que tú consideras en esta reforma que es de veras provechoso y que la sociedad de México a futuro podamos ser más competitivos, ir a la vanguardia o tratar de seguir avanzando de acuerdo a como el mundo global y a como se está hablando del nuevo orden y de todas esas situaciones? En tu análisis, ¿ves tú provechoso estos cambios? Destacaría dentro de lo más provechoso el hecho de pensar en cómo actuar desde lo colectivo, porque te implica tu individualidad como parte de un colectivo, de una sociedad, de una comunidad escolar, de una sociedad, de una colonia, de un municipio, y en teoría con esto tendríamos que ir agotando y abatiendo los grandes rezagos, los grandes problemas que hoy atraviesa nuestro país: inseguridad, economía, salud, etcétera, etcétera. Tiene que ser definitivamente desde la educación un punto de partida. Finlandia, que por muchos años mantuvo los primeros lugares en aprovechamiento académico, es una sociedad que se ha dedicado a construir capital humano para que incluso su materia de exportación más importante y significativa, entre las más importantes y significativas, está el capital humano. Lo exportan a otros países, a otras empresas, ¿no? Y le reditúa a la propia patria. En esto deberíamos estar ya pensando como sociedad. Yo destaco esta parte, destaco la manera de verlo de manera integral. Destaco la voluntad que se tiene de mejorar muchos aspectos. Nada más, insisto, hace falta esta parte, que le pongan números para poder entender qué es lo que sigue para la educación, con estos libros o con los anteriores, o con nuevos y mejores. Atendiendo a lo que la sociedad reclama, no vamos a resolver los problemas de este país si no entendemos que urge una inversión importantísima de nuestro Producto Interno Bruto a educación. Se gastan en muchísimos otros proyectos, en muchísimos otros temas, miles y miles de millones de pesos, mientras a educación se le sigue incrementando 1%, 2% en razón de lo que recibía. En términos reales, México no ha superado una inversión en educación que per cápita, es decir, lo que se paga por alumno, pueda tener un significado de la relevancia, un significado para creer que México va a ser otro país a partir de la instrucción de sus connacionales. Maestro, en cuanto a los maestros, ¿cómo se han estigmatizado profundamente? ¿Cómo se les ha limitado con todos estos protocolos? ¿Cómo pisotear sus derechos? Y cómo no, sobre todo los sueldos que cada vez, pues, la verdad, a como está la situación económica, pues pasamos a ser casi como trabajadores jornaleros, o sea, por ejemplo en San Francisco y así llegamos al momento que un trabajador, y no por desmeritar el trabajo de ellos, porque es un trabajo muy pesado, ¿sí? Ganan más que un maestro que incluso pueda tener A, B, C en carrera magisterial, y sobre todo nuestros derechos y cómo se ha trabajado por desmeritar la autoridad, el respeto, el modelo del maestro y sobre todo una
gente de formación, porque tú lo tenemos muy claro, los maestros son formadores y los papás son los educadores, pero como la imagen, ¿no?, que ahora se le ha sembrado al alumno del maestro, que ya ni respeto le tienen. Principalmente ahí es donde se requiere parte de la inversión, ¿no? Tenemos que volver a creer en el maestro, tenemos que confiar en el profesionalismo del magisterio. También es cierto, los maestros tenemos que seguirnos preparando, que es una obligación del patrón. La capacitación, la actualización es una obligación del patrón, hablando en términos laborales, pero tener esa disposición de siempre estar en permanente actualización y necesitamos un gran pacto o acuerdo con la sociedad, porque hoy es muy fácil señalar al maestro. Ese terreno que ganaron los derechos humanos nos han metido en muchos problemas y no estamos en contra de ellos. Nuestra materia prima son los menores y somos los primeros que deberíamos estar protegiendo las garantías constitucionales de esos niños, su seguridad, su estabilidad emocional, etcétera, etcétera, y que al mismo tiempo pues puedan desarrollar cognitivamente lo que requiere un perfil de egresos en cada una de las etapas y grados de nuestro sistema educativo, y denominados fases, y a partir de esto recuperar esa mística que tenía el maestro, ese respeto social, porque insisto, es uno de los pocos actores que hoy toca a todos los mexicanos de este país. Si alguien sabe qué vive la familia mexicana en todos los rincones de esta patria, es el maestro. Maestro, pues te agradezco. La verdad, este espacio, esta charla muy importante y para un manantial de historia y cultura, que su afán es precisamente difundir la historia y afianzar la cultura en todas las sociedades de todas las edades, y que se quede dentro de lo que, cómo a través del tiempo aprovechamos los medios que tenemos, y ahora no se diga las redes sociales, en fin, para que la historia, para que la cultura se dé a conocer, y sobre todo estos temas tan interesantes, tan polémicos, tan necesarios para poder hacer conciencia a todos, porque estamos invitados a ello, a hacer conciencia. Te agradezco muchísimo la invitación, saludos a todos tus televidentes, y pues esperamos vernos pronto. Yo te agradezco mucho esta entrevista. Recuérdales a mis seguidores, porque es bueno, habló con el maestro, pero tu currículo, ¿cuál es ahorita? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que estás haciendo dentro de eso para que te conozcan más? Soy Flavio Mendoza, maestro de formación, soy director de una escuela de tiempo completo, en la defensa de las escuelas de tiempo completo. Además estoy actualmente en la sección 47, en el comité ejecutivo de la sección 47 del CENTE, como secretario de negociación. Ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias y feliz regreso. Gracias. Y esta tierra de Atotonilco, de veras que no te sigue extrañando. Gracias, nos vemos, muchas gracias. Hoy el alma de esta tierra roja busca una semilla que abrazar. Es que mi padre me ha enseñado cómo se debe sembrar, con trabajo fuerte y una fe que debe ser igual. Agradezco yo a mi abuelo que me mira desde el cielo, haberme dado como herencia esto que quiero. Este pueblo que es mi hogar, este bendito lugar. Del azul del mar al cielo brillan tanto como el suelo de mi tierra bien llenita de mezcal, que saluda al gimador que lo viene a cosechar. Un diciembre 25 en los altos de Jalisco fue fundado el pueblo de mi corazón. Desde Asís mi San Francisco y es muy suya esta canción. Hoy es tiempo de hacer cuentas al pasado, de dar gracias por los frutos que esta tierra nos ha dado. Hoy es tiempo que cantemos todos juntos por los años que han pasado. Es tiempo de celebrar.
Somos un 4 de octubre, un 31 de mayo, somos un 17 en la loma. Hoy somos el centenario. Hacer cuentas al pasado, de dar gracias por los frutos que esta tierra